la última clase de la materia de acueductos y cloacas. Recuerden que anteriormente estábamos trabajando con todo el sistema de acueductos, es decir, el abastecimiento necesario para surtirle agua a una población. Luego de que nosotros hacemos esa captación a partir de una fuente, utilizamos entonces una obra hidráulica para poder entonces transportar ese suministro de agua a través de la aducción, que luego posteriormente nosotros distribuíamos a un, a un estanque de almacenamiento o reservorio y luego a cada uno de los habitantes a través de una red de distribución de agua potable. Eso fue el tema número uno de esta materia y nos quedaría entonces simplemente hacer un estudio de la parte de la recolección de las aguas servidas, es decir, todo lo que cada uno de los habitantes desecha de esa recolección de agua, de esa fuente tomada. Recuerden entonces que ese sistema de recolección está combinado con el tratamiento de las aguas servidas para posteriormente restituirlo al medio ambiente, es decir, algunos cuerpos de agua que pueden ser ríos, pueden ser lagos o mares. Está de más decirles que tienen que tener ciertos parámetros que deben de cumplir para poder entonces descargar o restituir a esos cuerpos de agua toda el agua servida que se ha recolectado de los habitantes a través de entonces una planta de tratamientos, que eso se ve un poquito en la materia de higiene y saneamiento, y también existe una materia electiva que se fundamenta en los cálculos respectivos para poder entonces hacer un diseño de una planta de tratamiento como tal para los desechos líquidos, que vendría siendo esas aguas servidas. En algunos casos le llaman aguas negras, en algunos libros también le llaman aguas grises. Eso depende del autor. Por ahora entonces nosotros le seguiremos llamando aguas servidas, que vendría siendo el aporte que se toma de los habitantes luego entonces de haber sido suministrado el agua potable. Entonces nosotros aquí en esta materia solamente vamos a trabajar la parte de recolección de agua servida. También esa parte de alcantarillados se supone que no solamente trabaja con las aguas servidas, sino que también en algunos países las aguas servidas y las aguas provenientes de la vialidad debido al agua de lluvia se diseñan en conjunto, es decir, que son una misma estructura compuesta por tuberías que recolectan toda esa agua y la distribuyen hacia una restitución. ¿Qué sucede? Que aquí en Venezuela nosotros no tenemos esa misma visión. Nosotros separamos el agua recolectada de los habitantes, es decir, las aguas de cloacas se separan de las aguas de lluvia. Para eso es que existen, por ejemplo, aquí en la ciudad de Maracaibo, las llamadas cañadas. Las cañadas se supone que solamente fueron diseñadas para captar toda el agua de lluvia y poderla transportar entonces a los cuerpos de agua sin tener que tratarla ni nada por el estilo. Sin embargo, eso no es lo que se está haciendo. En la actualidad realmente utilizan esas cañadas como también aguas de cloaca, más que todo esas casas que no tienen, casas o viviendas o comunidades que no tienen una conexión directa con la red de cloacas. Ellos simplemente, en vista de que no se les da una solución, descargan a, a esas estructuras llamadas entonces cañadas, que realmente son canales que su función es absorber todo el caudal de agua generado por las precipitaciones que puedan existir durante un periodo de lluvia, alguna eventualidad, y entonces poder descargar sin ningún problema el agua, por ejemplo, que va directamente hacia el lago de Maracaibo. Ya eso no sucede porque las cañadas entonces están no solamente utilizadas por aguas servidas, sino que también las usan para descargar desechos sólidos. Entonces eso va a dificultar un poco más el libre este, recorrido de todas las aguas, tanto de las mismas aguas servidas como las aguas de lluvia. Es por eso entonces que se generan los malos olores en ese tipo de estructuras.
Ok, entonces tenemos acá que el alcantarillado vendría siendo, o las obras de alcantarillado vendrían siendo ese complemento necesario de las obras de abastecimiento de agua de cualquier centro poblado o zona urbana, debido a que a través de ellas se recogen, conducen y además se eliminan las aguas residuales domiciliarias, comerciales, industriales o también las pluviales. Hay unos textos que entonces hacen la combinación, como les dije, que no en todos los países se trabajan de manera igual, entonces combinan todo este tipo de recolección de los centros poblados y los descargan entonces a un mismo punto. Por ahora nosotros los tenemos por separado. Las aguas pluviales nosotros las diseñaríamos a través de los drenajes, esos drenajes que están en las carreteras, absorben entonces esas aguas de lluvia y las distribuyen a través de las cañadas. Entonces estos sistemas de alcantarillado están formados por un conjunto de tuberías y obras complementarias necesarias para recibir y evacuar las aguas residuales de las viviendas, de las industrias y en algunos casos por eventos de lluvia. El diseño de un sistema de alcantarillado requiere tanto el conocimiento de la hidráulica de conductos cerrados como también de conductos abiertos que trabajan sin presión. Tanto los cerrados como abiertos entonces van a trabajar sin presión, debido a que se busca que el escurrimiento de las aguas servidas circule libremente de acuerdo a una pendiente y a una velocidad mínima, evacuando fácilmente esas aguas residuales. Con respecto a los conductos cerrados, te- es muy importante que hagamos un énfasis en esto de que trabajen sin presión. Aquí tenemos, por ejemplo, un canal. Un canal ya puede ser, por ejemplo, de alguna cañada, ya que las cañadas son generalmente así, rectangulares o triangulares. Y aquí tendríamos un canal cerrado, que vendría siendo las tuberías de concreto, por ejemplo, para las cloacas. Estos canales, como pueden ver, el tirante del agua no está completamente lleno dentro de esta sección que estamos visualizando. ¿Por qué? Porque en el caso de que esté completamente lleno, para el caso de las cloacas, por ejemplo, que vendrían siendo sectores circulares y están cerrados, podría generar entonces algún tipo de presión dentro de la tubería. Nosotros no podemos generar ningún tipo de presión, porque si se genera algún tipo de presión, el agua entonces va a circular hacia arriba y directamente la tubería que esté inmediatamente dentro de esta sección de las cloacas va a subir el agua por esa tubería y va a buscar alguna salida. Y las salidas que generalmente existen dentro de un sistema de red cloacal, entonces vendrían siendo las piezas sanitarias que pertenecen a cada una de las casas de los habitantes. Por eso nosotros trabajamos este tipo de secciones eh, abierto a la atmósfera, o por lo menos dentro del canal que esté abierto a la atmósfera, para que no exista ninguna presión y el agua entonces no regrese a ninguna de las piezas sanitarias que existen en las comunidades. De esa manera entonces evitaríamos cualquier desastre o cualquier inconveniente. Con respecto a las características hidráulicas para las alcantarillas que trabajan parcialmente llenas, que esas son las que nosotros vamos a trabajar, se consideran las siguientes eh, particularidades, que vendrían siendo entonces es lo que conocemos como el perímetro mojado o el área hidráulica, que vendría correspondiéndose solamente a la cantidad de agua que está circulando por el canal, ya sea rectangular, circular o triangular o incluso trapezoidal podría ser. Y bueno, trabajaríamos también con lo que se conoce como el radio hidráulico. Ya todos estos términos ustedes los han visto en la parte de la mecánica de los fluidos 2 cuando estudian canales. En el caso de las tuberías llenas o a mitad de sección, el radio hidráulico es un cuarto de diámetro, es decir, que el radio debería de ser diámetro entre 4. Este término nosotros lo vamos a utilizar para cuando estemos haciendo los cálculos respectivos del caudal que circula a sección plena o que circula realmente por la tubería que nosotros estemos diseñando. Digo tubería porque aquí nosotros nos vamos a basar solamente en el cálculo de las cloacas, no vamos a trabajar con el cálculo del drenaje. Para eso entonces estaría la materia que se llama drenaje vial y urbano, en donde se enfatiza un poco más en el cálculo de los canales debido al agua de lluvia. Recordando un poquito la ecuación de Manning, donde tenemos que el caudal va a ser igual al área por el radio hidráulico elevado a las 2 tercios por la pendiente que tenga entonces
el canal que nosotros estemos estudiando elevado a un medio dividido entre el coeficiente de rugosidad, que ese va a depender del material que tenga la tubería. Nosotros podemos trabajar, o generalmente las tuberías de aguas de cloaca se diseñan con tuberías de concreto, que esa es la mayoría de las que se diseñan acá en el país, pero también existen en otros países. Por ejemplo, no sé si realmente acá actualmente se haya trabajado con algunas, pero sé que en Colombia, por ejemplo, que es el país vecino, se ha trabajado ya con tuberías de plástico, es decir, de PVC. Las tuberías tanto de cloacas como algunos elementos necesarios o obras complementarias para poder hacer el diseño entonces de la red de cloacas. Se utiliza puro PVC. La velocidad entonces, despreciando el área, la calcularíamos mediante esta expresión, y el término R elevado a la 2 tercios dividido entre n lo vamos a denominar por ahora coeficiente K1. Ese coeficiente K1 lo vamos a denominar así porque independientemente de la sección que nosotros estemos trabajando, siempre va a ser el mismo dividir, dependiendo del número del diámetro que nosotros trabajemos entre n, siempre va a ser, entonces va a ir variando. Lo que nosotros vamos a diseñar vendría siendo la pendiente que van a tener cada una de esas tuberías para cumplir entonces con la norma, de acuerdo a las velocidades mínimas y máximas que debería de tener entonces el caudal que estaría circulando por esa tubería de cada uno de los tramos de la red de cloacas que se diseñan. Por eso entonces denominaríamos el valor K1. También existe un valor K2 que vendría siendo la multiplicación del área por R entre N. De todas formas, más adelante lo vamos a poder observar. Acá tenemos entonces una lista de la mayoría de los materiales que se utilizan a nivel mundial de tuberías para alcantarillado. Nosotros vamos a trabajar con PVC y en algunos casos con concreto de interior liso. Es decir que los más frecuentes coeficientes de rugosidad que vamos a utilizar sería 0.009 o 0.013. La normativa, yo se las voy a incluir ahí en el Classroom, con respecto al alcantarillado. Nos dice que los diámetros mínimos que deberíamos trabajar sería entonces de 8 pulgadas de 200 milímetros. En algunos casos especiales, en donde ustedes justifiquen por la cual realmente van a hacer el diseño de un diámetro o necesiten un diámetro menor, como mínimo entonces sería de 160 milímetros o 6 pulgadas. No se estila utilizar mucho este factor o este diámetro como tal, porque recuerden que se diseña a futuro. Entonces a lo mejor para las condiciones actuales ese sea un caudal óptimo, pero para un futuro a lo mejor recuerden que el crecimiento poblacional entonces existe, es decir, que el caudal va a aumentar de igual forma, y puede ser entonces que diámetros muy pequeños para un crecimiento poblacional entonces no satisfagan las condiciones deseadas. Por eso entonces es que la normativa hace ese tipo de acotaciones. Trabajando entonces con los diámetros nominales que a nivel mundial entonces se fabrican, aquí tendríamos para PVC y para concreto cuál vendría siendo el diámetro externo y cuál vendría siendo el valor de diámetro interior de cada uno de ellos, tanto para PVC como para concreto. Estos son los que generalmente se fabrican a nivel mundial. Por ejemplo, la PAPCO, que trabaja mucho con PVC, tiene un catálogo de este tipo de diámetros. Con respecto a la velocidad de la sección plena mínima, que la normativa dice, se debe trabajar entonces con una velocidad mínima de 0,60 metros por segundo. Y además de eso, la normativa también incluye un valor máximo de velocidad admisible. Con respecto a esto es con la velocidad a sección plena, es decir, cuando está el agua circulando un poco más de la mitad de su capacidad requerida o su capacidad disponible. Esta velocidad entonces se debe cumplir para que no exista entonces sedimentación. Y existe también un valor máximo admisible, eso para que entonces no genere vibraciones, no genere movimientos dentro de la tubería, y así entonces no exista ningún tipo de falla. Acá tenemos los valores máximos permisibles según la norma y de acuerdo al tipo de material de la tubería. Hablando, haciendo los cálculos con esa velocidad mínima para cada uno de esos diámetros, entonces nosotros podemos hacer la determinación de un valor K1
En este caso yo voy a trabajar para PVC, hacerles la demostración a ustedes de cómo hacer el cálculo de K1 para las tuberías de PVC. Entonces, tomando el diámetro más pequeño, que en este caso para PVC vendría siendo de 160 milímetros, tomamos el valor del diámetro interno, ese valor de diámetro interno, a ver, tomé fue el segundo, el de 200, 192, ese sería el valor de diámetro interno, lo divido entre 4 porque anteriormente recuerden que les había mencionado que el radio hidráulico para una sección circular iba a ser igual a diámetro entre 4, de allí sale este valor de diámetro interno entre 4 elevado a los 2 tercios entre el coeficiente de rugosidad, que en este caso como es PVC sería 0.09. Nos da un valor de K1 y para hallar el valor de K2 simplemente sería la multiplicación de K1 por el área. El área obviamente vendría siendo el mismo valor de, perdón, el diámetro vendría siendo el mismo diámetro interno y ese factor lo multiplicaríamos entonces por 1000. Nos daría 425 K2 y K1 sería 14,6752. De esa manera yo puedo hacer uso de esta ecuación y de acuerdo a la velocidad mínima puedo hallar cuánto vendría siendo el valor de la pendiente mínima que existe para esta tubería de este material con este diámetro. Entonces despejaríamos el valor de ese mínimo, que en este caso da un valor de 1,67% con respecto a 1000. Esto es con respecto a 1000. Y el caudal de la sección plena simplemente sería multiplicar SS, que ya lo acabamos de, o la pendiente mínima, por K2. Me daría entonces 17,37. Acá pueden ver que aquí le coloqué el valor en porcentaje en base a 1000. Y nos quedaría entonces para cada uno de los diámetros, en este caso para PVC, cuánto vendría siendo el coeficiente K1, el coeficiente K2, la pendiente mínima y el caudal de la sección plena para todo este tipo de para todos estos diámetros de tuberías existentes. Esto es en base a las velocidades mínimas que nos establece la norma. Ustedes pueden hacer lo mismo para distintos tipos de coeficientes, valores de coeficientes de Manning, es decir, el n para 0.011, 0.010, 0.013 y así sucesivamente para cada uno de esos valores y tendrían entonces ya inmediatamente esta tablita. Esta tablita nos va a servir porque cuando nosotros determinemos los valores de caudales que cada uno de los tramos de las redes de cloaca aportan el- el- para esa red, entonces nosotros simplemente entramos a esta tablita con el valor del caudal y podríamos entonces estimar cuál vendría siendo el diámetro mínimo según la norma que nosotros podemos asignar para cada uno de esos tramos, en función entonces del caudal a la sección plena que estaría trabajando esa tubería. Las bocas de visitas vendrían siendo eh, uno de los elementos complementarios que utiliza la red de cloacas. Acá pueden observar que esas vendría siendo de esta forma, son bastante profundas y a estas bocas de visita entonces le llegan distintas tuberías, dependiendo de cómo esté la red cloacal. Como pueden observar también en las fotografías, esas bocas de visita, o mejor dicho, la red de cloacas se traza a la mitad de la carretera, es decir, que nosotros no deberíamos de conseguir ningún tipo de red de cloacas en las aceras, ya que acá la normativa entonces nos dice que deberían de ir por la mitad de la calle, cual sea la calle, allí es donde debería estar entonces ubicadas las bocas de visita de las aguas servidas domésticas. En el caso de que ustedes vean presencia de alguna boca de visita en una acera en este país, eso, o en algún otro país también, eso se refiere a una boca de visita, pero para aguas de lluvia, ya que las aguas de lluvia se escurren para lo que nosotros conocemos como las cunetas, que van entonces en conjunto con la acera y la carretera. Vez que ustedes vean una tapa de este estilo, aquí por ejemplo las de este país dicen Inos, las tapas tienen el logo de Inos, esas tapitas o esas tapas están entonces ubicados, aquí podemos ver en esta fotografía que vendría siendo la avenida
Sabaneta, por donde está el metro, que ustedes pueden observar cuando van por esa carretera, que hay muchas bocas de visita. Bueno, ese, todas esas bocas de visita entonces vendría siendo la recolección de las aguas domésticas de cada una de las calles, de cada una de las comunidades que están en paralelo entonces a esa vialidad o a esa avenida principal. Muchas de ellas están abiertas, se supone que no deberían de estar abiertas porque entonces eso haría que los vehículos que pasan o que circulan por esa carretera, en el caso de que no conozcan la vialidad de noche, entonces vayan a tener un accidente. Deberían estar tapadas. La única manera de que estén abiertas es porque se les va a hacer algún trabajo de limpieza porque se hayan tapado o algo por el estilo. Lo importante es eso entonces, que el trazado debe estar, debe realizarse por el medio de la vialidad o de la vialidad principal hacia donde nosotros vamos a diseñar todas las demás recolecciones de las comunidades que existan en la zona. Entonces de esa manera se quedaría. El trazado correcto entonces va a depender de la topografía. Se supone que nosotros deberíamos de hacer que todas las demás comunidades descarguen a esa red principal. Entonces la red principal, por ende, debería de tener unos puntos de altura menor que los que se diseñarían las demás comunidades. Eso lo ven para aquellos que deseen ver proyectos sanitarios. Allí se trabaja un poquito más lo que corresponde al diseño del trazado idóneo de las redes de cloaca. Acá tenemos, por ejemplo, unos tips que primero haríamos ese estudio a partir del punto de descarga, que ese punto de descarga puede ser algún cuerpo de agua o, en el caso de que estemos diseñando para una comunidad nueva, la red principal. La red principal que esté cercana a la comunidad que nosotros vayamos a estudiar. A partir de ese punto de descarga, entonces nosotros vamos a hacer un recorrido o llamado entonces colector principal de todas esas calles que tienen menores pendientes y tienen menores cotas, para entonces facilitar la concentración de los ramales, que esos ramales van a ser todas esas tuberías secundarias con cotas mayores a la del colector principal, que vendría siendo entonces el más importante, que va a recibir todas las aguas o todos los aportes de todas las demás viviendas. Con respecto a la nomenclatura, pueden utilizar la nomenclatura que ustedes deseen. Pueden observar que acá se parece muchísimo a la nomenclatura que se utiliza para el diseño de losas y de estructuras. Es decir, tenemos ejes, podríamos hacer algunos ejes con letras y otros ejes con números, o como ustedes deseen, si pueden utilizar letras con números al mismo tiempo. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Con respecto al trazado, es muy importante entonces garantizar lo de las pendientes. El proyecto final debe incluir las, los banqueos necesarios para la excavación de las tuberías, y debe existir también los perfiles longitudinales y en algunos casos perfiles transversales, como vendría siendo el de esta tubería en específico, para saber entonces cuál vendría siendo la profundidad a la cual va a estar ubicada todas esas tuberías a lo largo del proyecto. En algunos casos los perfiles longitudinales van a tener quiebres dependiendo de las tuberías que conecten en una boca de visita. Entonces aquí arriba estos circulitos corresponden a las bocas de visita. Otra cosita que les iba a decir de las bocas de visita es que debe haber una boca de visita en la intersección de cada una de las tuberías. Por ejemplo, si yo tengo una tubería por acá y otra tubería por acá, debe haber una boca de visita que eh, acumule o absorba todas esas tuberías que se están trazando. Además de eso, también existen algunos casos que deben de no trazarse más de entre 100 y 150 metros de tubería. Debe existir por lo menos una boca de visita para, en el caso de que exista alguna avería, entonces se pueda trabajar de manera más sencilla. Entonces todas esas consideraciones se aprenden un poquito más en la parte de proyectos sanitarios. Nosotros por ahora ya vamos a trabajar con distribuciones hechas, la cual solamente nosotros vamos a indicar cuáles van a ser los puntos de inicio, cuál va a ser el sentido del flujo, conociendo obviamente ya cuál vendría siendo el punto de descarga, y calcular pues los aportes que cada uno de los tramos de tubería se generaría
de acuerdo a lo que nos establezcan. En este ejercicio nos dice que para el urbanismo mostrado, acá ahí tenemos un urbanismo, entonces estas vendrían siendo las calles principales y en esas calles principales, como pueden observar así, más o menos, el trazado entonces iría por la mitad de la vialidad. Ahí tenemos entonces donde se generan bocas de visita que serían al inicio de la recolección y en la intersección de estos tramos de tubería. Acá no lo dice, pero en el ejercicio este va a ser entonces el punto de descarga. Digamos ahí que existe entonces la unión con la red principal de la tubería de las cloacas que vamos a unir para esta, supongamos que esto es una villa. Entonces tenemos ese urbanismo y ya tenemos entonces la red de las cloacas establecida. Vamos a determinar el aporte que cada una de las viviendas le hace a la red considerando que el aporte se estima por 0.09 litros por segundo por cada una de las viviendas. Aquí tenemos cuántas viviendas existen para cada uno de los tramos de las tuberías. Establezca los sentidos del flujo en los tramos, indicando la nomenclatura para las bocas de visita y además de eso, hacer el respectivo análisis de los colectores. El respectivo análisis de los colectores vendrían siendo los diámetros y las pendientes mínimas que deberían de tener cada uno de ellos de acuerdo a la normativa. Acá ya yo le coloqué la nomenclatura de las bocas de visita. Pueden observar, acá tenemos A2, A3, B4, B3, B2, B1, C2 y C3. ¿Qué hice? Bueno, que eh, el eje horizontal correspondería entonces a un número establecido de acuerdo al incremento hacia arriba y con respecto a los ejes verticales vendría siendo una letra en específico de cada una de las cloacas. Entonces, de izquierda a derecha sería A, B, C, D, E y de abajo hacia arriba sería 1, 2, 3, 4. Entonces, de esa manera fue que yo hice la nomenclatura, pero si ustedes desean hacerlo de una manera más sencilla, también lo pueden hacer. Con respecto al sentido del flujo, recuerden entonces que este vendría siendo el punto de descarga, es decir, que eh, haciendo que el inicio de cada uno de los tramos de las tuberías corresponden a estas rayitas rojas que les acabo de indicar, entonces el sentido del flujo vendría siendo este otro que les acabo de indicar acá. Irían de acá para acá, de acá para abajo, de acá para acá, luego de esta boca de visita, luego de haber absorbido todos estos caudales, lo descargaría la boca de visita 2 así como cada uno de estos y luego por último descargarían a la boca de visita 1 que esa sería entonces el conjunto de la unión entre esta comunidad y la tubería principal de las cloacas. Ya esto vendría siendo entonces lo preliminar, simplemente entonces nos quedaría hacer el respectivo análisis de los colectores, es decir, añadir, eh, eh, añadir no, sería indicar cuál vendría siendo los diámetros correspondientes a cada uno de los tramos. Para eso necesito saber cuánto es el caudal que circula por el tramo B4, B3, A3, B3 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Para calcular eso, entonces yo simplemente hago esta tablita, ustedes también la pueden hacer para los ejercicios que se les vayan a proponer o para el ejercicio del examen, en donde, ¿qué es lo que yo voy a considerar? Esto vendría siendo el número de viviendas que existen por cada uno de los tramos. Yo me ubico en el tramo B4, B3, por encima de este tramo, yo debería considerar todas las casas que estén por encima de este tramo. En este caso no hay ninguna porque este es el punto de inicio, es decir, que ahí tengo 0 viviendas. Pero directamente en el tramo existen 20 viviendas, es decir, que hay un aporte allí. Total, sumaría entonces lo que tendría por encima, que en este caso es 0, más lo que esté sucediendo, directamente en este tramo. Sería 20. Lo mismo sucede con el tramo A3B3 y C3B3. No tengo nada por encima, pero sí de manera directa. ¿Qué sucede ahora en el tramo B3B2? Donde yo me ubico en ese tramo, por encima, por encima de esta boca de visita, yo tengo distintos aportes, o sea, me le está llegando aporte por la tubería B3, B4,
por la tubería B3C3 y por la tubería B3A3. ¿Cuánto aporte? La sumatoria de todas las viviendas, es decir, las 20 viviendas por acá, 20 viviendas por acá y además 15 viviendas por acá, es decir, un total de 55. Y además de eso, directamente en este mismo tramo le estaría aportando 10 viviendas, es decir, que tiene un total de 65 viviendas que le estarían aportando a esta tubería. En función de ese aporte, obviamente nosotros calculamos el caudal. Para la tubería del tramo A2B2 y C2B2 no tengo nada por encima porque esos son inicios de la red de cloacas, pero sí tengo valores que llegan directamente. Entonces cada uno de ellos tendría su valor total. Me ubico de nuevo acá en la boca de visita 2 para el tramo B2B1 y lo que tendría por arriba vendría siendo entonces la suma de todas las casas que le aportarían realmente caudal a ese tramo. Entonces sería un total de 97 viviendas más las 20 que le entran directamente a este tramo de tubería. Entonces sería un total de 117 viviendas. Multiplicamos todos estos totales por el aporte, que es de 0.09 litros por segundo por vivienda. Entonces nos indicaría cuánto sería el caudal que existe para cada uno de los tramos. Resulta y acontece que por normativa, si yo como criterios de diseño tenemos entonces que un caudal es menor que 3 litros por segundo, entonces nosotros inmediatamente le asignamos a ese caudal un valor de 3 litros por segundo. Eso tiene que ver entonces con un poquito de un factor de seguridad para cuando exista incremento de población. El- También vamos a tomar como un criterio que cuando hagamos la división entre el caudal del tramo real que estaría circulando por esa tubería entre el caudal de la sección plena nos dé un valor siempre mayor a 0.40. Eso tiene que ver entonces con lo de la sedimentación que puede ocurrir dentro de una tubería. Vamos a tratar de garantizar eso siempre. Y además de eso, por normativa, debe existir un banqueo mínimo de 1.15 metros más el diámetro de la tubería en cada una de las bocas de visita, o mejor dicho, no en las bocas de visita, sino en la excavación de la tubería. Es decir, que al inicio de una tubería y al final del tramo de la tubería debe existir por normativa este banqueo mínimo. Del caso contrario, que no exista eso, entonces nosotros tenemos que hacer que se cumpla. Ya más adelante, cuando estemos haciendo los respectivos cálculos, vamos a ver qué parámetros nosotros tenemos que modificar para hacer cumplir entonces esta normativa. Por ahora, entonces, estos vendrían siendo los tres criterios de diseño que nosotros vamos a establecer para poder hacer la respectiva asignación de diámetros y dependientes que existen en esta red de cloaca. La red de la red de perdón, la red principal o el colector principal de esta red de tuberías vendría siendo esta que está acá, la de B1, B2, B3, B4 y los otros ramales que vendrían siendo AB3, C3B3, C2B2 y A2B2 serían ramales que simplemente le estarían dando aporte a este caudal. Entonces, nosotros vamos, aparte de asignar los diámetros de las tuberías, vamos a realizar el perfil longitudinal del tramo principal y el perfil longitudinal de los ramales. Y en algunos casos, en las bocas de visitas 3 y 2, el perfil transversal entonces de esa boca de visita. Vamos entonces con el primer tramo que vendría siendo el tramo B4-B3. Para este tramo yo hago aquí una suposición de cómo quedaría, vamos a suponer que este es como un perfil longitudinal muy pequeño de solamente este tramo, en donde yo tengo la cota terreno, que serían estas dos cotas terreno, y la longitud entre cada uno de los puntos. Además de eso, bueno, simplemente asigno el caudal que estaría circulando por ese tramo. Recuerden que nos daba un valor menor a 3, por eso yo le asigno por normativa el valor de 3 de una vez. Determino cuánto vendría siendo la pendiente del terreno en base a 1000
sería simplemente haciendo resta de los dos valores de la cota de terreno dividido entre la longitud. Me da entonces que esta pendiente tiene un valor de 12.73 porcentual en base a 1000 de pendiente. Como el caudal es de 3 litros por segundo, nosotros entramos en la tablita que yo anteriormente les había mencionado en esta tablita. Y yo veo que con el valor de caudal de 3 litros por segundo yo puedo tomar como primera opción un diámetro de 160 nominales, pero recuerden que la norma me dice que como mínimo yo iba a utilizar uno de 200. Entonces para un caudal de 3 litros por segundo yo podría asignarle un valor de diámetro de 200, ya que es menor a lo que circula por la sección plena. En el caso de que me dé mayor a 17.37 el valor de caudal, entonces yo debería asignarle uno de 215. No es el caso, es decir, que solamente se me estaría generando ya con uno de 200, es un valor menor a 17.37, entonces vamos a hacer uso de ese diámetro para este primer tramo. Con ese diámetro, entonces ya yo obtengo el valor de K1, el valor de K2 y cuánto vendría siendo la pendiente mínima que me establece por norma para este caudal. También tenemos entonces el valor el caudal de la sección plena. ¿Qué sucede? Que yo les había dicho que nosotros íbamos a dividir el caudal real que estaría circulando por esa tubería, que es de 3 litros por segundo, entre el valor del caudal de la sección plena. Y necesitábamos verificar si nos daba mayor o menor a 0,40. En este caso está dando menor, quiere decir que yo debo corregir el valor de la pendiente mínima que me está dando por normativa para que no exista sedimentación. Para hacer eso, entonces entramos a esta gráfica, que es bastante sencillo. Simplemente entramos con ese valor de 0.17, cortamos la línea o la curva que dice caudal sobre caudal para n variable y vamos de manera horizontal hasta cortar, perdón, la curva de la pendiente, que sería S sobre S. Luego, cortada en ese punto, nosotros subimos y obtendríamos cuánto vendría siendo el valor que vamos a utilizar para corregir la pendiente. Entonces simplemente sería la pendiente corregida, sería el valor que nos daría la gráfica, que en este caso es 1.5 por 2.5, aquí no sería 25 sino 2.5, sería realmente 2.19. Entonces sería multiplicar 1.5 por 2.19, sería 3 entonces, 30%. Ajá, pero aquí yo lo coloqué mal. Vamos a hacer los cálculos como si realmente nos hubiese dado 3.75 y en función a ese valor entonces vamos a hacer los respectivos cálculos. Como último criterio, recuerden que debemos corroborar que el banqueo mínimo se cumpla para poder, o mejor dicho, la excavación mínima para el inicio y el final de este trazado, entonces se cumpla. En este caso, el banqueo mínimo en el punto de inicio nosotros lo vamos a establecer, porque como es el inicio, nosotros podemos establecer de que allí se excave la tubería a 1.15 más el diámetro de la tubería. Me daría, como en este caso, el diámetro de la tubería es 0.20, entonces sería de 1.35 metros. Con ese valor, entonces yo determino cuánto vendría siendo la cota rasante luego de haber hecho la excavación, que sería el valor de la cota terreno menos el banqueo que se generó. Me daría entonces que la cota rasante es 101.15 metros. A ese 101.15 metros yo le resto la pendiente multiplicando la longitud, me da un valor de 100.74 metros. Con este valor yo resto entonces la cota terreno menos la cota rasante y me daría un valor en este caso de 0.36 metros. No estoy cumpliendo con la normativa de que me dé un valor de 1.15 más el diámetro de la tubería, es decir, 1.35 metros. Se supone que el valor sí nos debería de dar de 1.35, es decir, que por ahora nosotros haciendo una ejemplificación gráfica, este vendría siendo el terreno, perdón, la pendiente del terreno y esta vendría siendo la pendiente de la tubería
Y acá no estaríamos cumpliendo con la excavación mínima. Entonces, que nos establece la norma. Entonces nosotros debemos hacer que eso suceda. Obviamente el valor de la pendiente como mínimo tiene que ser de 3.75%. Quiere decir entonces que nosotros le podemos dar un valor mayor. ¿Cuál va a ser ese valor mayor? El que ustedes deseen. En este caso, yo le voy a dar el valor de la pendiente del terreno, es decir, que voy a utilizar el mismo valor de la pendiente del terreno para entonces ver qué sucede y ver si realmente se cumple eh, un valor igual o mayor al de la excavación mínima. Para eso entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente cambio el valor de la pendiente que va a multiplicar el valor de la distancia. En este caso me daría un valor de 99,75 y calcularía el banqueo como la diferencia entre la cota rasante y la cota terreno, que en este caso sí da un valor de 1.35 con una pendiente del terreno, con el valor de la pendiente del terreno. Es decir, que tanto la pendiente de la tubería como la del terreno van a tener la misma inclinación. Como se hizo un cambio de la pendiente de la tubería, se debe entonces calcular las condiciones de la velocidad de la sección plena y el caudal de la sección plena, que eso simplemente sería multiplicar K1 y K2 por esta nueva pendiente de la tubería y nos daría distintos valores. En este caso, el valor de la sección plena me da de 1,66 metros por segundo, que es mayor a 0.60, entonces estamos cumpliendo con la norma. Y el caudal de la sección plena entonces nos da 47,95 litros por segundo. Con ese valor, dividiéndolo 3 entre 47,95 nos da 0.06. Con ese valor entramos a esta gráfica, cortamos la curva que se llama gasto y vamos de manera horizontal hasta cortar, en este caso, la curva que se llama velocidad. Esa curva de velocidad nos va a indicar entonces cuánto va a ser el factor de corrección, que en este caso sería 0.55 por la velocidad a sección plena. Nos daría entonces cuánto es la velocidad real que estaría circulando por esa tubería, que es de 0.913 metros por segundo. Entonces, de esa manera, ya sabemos que para un diámetro de 20 centímetros y una pendiente de 12,73%, entonces correspondería al primer tramo. De esa manera, entonces se tiene que aplicar con con todas las demás tramos de tubería que existen en la red cloacal para entonces hacer el diseño más óptimo. Entonces en este caso yo para el tramo A3B3 calculo la pendiente del terreno, que en este caso me da 1%, el caudal es de 3 litros por segundo, es decir que también puedo hacer uso de una tubería de 20 centímetros. Como pueden ver, el caudal del tramo entre el caudal de la sección plena me sigue dando un valor menor a 0.40, es decir que debo corregir la pendiente. Acá igual no sería 3.75, sino que sería el otro valor que calculamos anteriormente. Y hacemos entonces ahora con ese valor de pendiente verificar si el banqueo en el punto B3 mínimo para esta tubería entonces cumple o no cumple con la normativa. En este caso si cumple da un valor mayor a 1.35, es decir que podemos utilizar el valor mínimo ya corregido de pendiente. Con ese valor entonces verificamos la velocidad y el caudal de la sección plena y determinaríamos el valor de la velocidad real para ese tramo, que en este caso sería de 0,62 metros por segundo. Lo mismo sucede para el tramo C3B3, en este caso sería caso contrario, como podemos ver cuando vamos desde C3 hasta B3, la pendiente incrementa en vez de crecer, la pendiente incrementa, es decir que podríamos trabajar eh, con respecto al banqueo con la pendiente mínima corregida. Es decir, que no necesitaríamos trabajar con ningún otro valor de pendiente, sino con la mínima corregida de acuerdo a lo que la norma establece. Eso que cuando yo haga el perfil longitudinal para ese tramo, como pueden observar, si yo le doy el valor mínimo que me pide la norma, entonces ya yo sé que voy a cumplir con la excavación mínima en el punto final. ¿Por qué? Porque si yo le establezco un valor mínimo por normativa de 1.15 más 0.20
al inicio del- de este tramo de tubería, entonces cualquier valor dependiente que yo le vaya a dar, voy a poder garantizar entonces una excavación mayor a 1.35, que es lo que la norma me dice. Como pueden observar acá, me da 2.025 como excavación necesaria para el tramo final, es decir, este, en el punto B3 para esta tubería. Entonces estaríamos cumpliendo con la normativa. De igual forma calculamos la velocidad a sección plena y el caudal y la velocidad real que estaría circulando este, para esta tubería. Entonces ya con esto tendríamos entonces el detalle de la boca de visita número 3, cuáles serían las tuberías que estarían llegando a esta boca de visita. Esta de 1.35, recuerden que es la primera tubería que nosotros calculamos. Esta de 1.63 corresponde a la segunda tubería que calculamos. Y esta de 2.03 corresponde a esta última que acabamos de dibujar. Entonces, ya con estas tres tuberías, ya sabemos entonces que la profundidad máxima a la cual se debe ubicar esta boca de visita sería de 2.03 metros. Y a partir de esta cota, nosotros vamos a entonces trabajar el siguiente tramo, que en este caso sería el tramo desde B3 hasta B2. ¿Qué sucede? Que yo en este caso no voy a considerar cuánto va a ser el valor de la pendiente del terreno. ¿Por qué? Porque al inicio del tramo yo le estoy haciendo una excavación de 2.03. Recuerden que ese vendría siendo la tubería más profunda que nosotros anteriormente habíamos calculado. Y en base a esa excavación, entonces yo le voy a asignar una pendiente, que es la pendiente mínima para la tubería, multiplicado por la distancia. Entonces voy a detallar cuánto vendría siendo el valor de excavación que me generaría en el extremo opuesto, que vendría siendo la otra boca de visita, que en este caso sería B2. Aquí en este valor me da 1.39, es decir, que estaría cumpliendo con la normativa. ¿Qué sucede? Que si en el caso de que no me hubiese dado 1.39, yo hubiese tenido que haber calculado cuánto era la pendiente del terreno para verificar entonces si con la pendiente del terreno yo hubiese podido cumplir con la normativa. En este caso todo dio bien, así que vamos a utilizar este valor y determinaríamos entonces cuánto vendría siendo la velocidad real para ese tramo, que en este caso da un valor de 0.75 metros por segundo. Hacemos los mismos cálculos para el tramo A2B2 y C2B2. En este caso, estas tuberías vendrían siendo las mismas. Acá tenemos el valor de banqueo requerido para cada una de las tuberías. Y puedo observar que desde el tramo C2B2, entonces me da un valor máximo de 2.15 metros de excavación mínima requerida según la pendiente de la tubería que se genera y las velocidades correspondientes. Entonces, a partir de este valor de 2.15 es que yo voy a utilizar o hacer el trazado del tramo de la tubería B2, B1, que sería la última. Como pueden ver, acá está el detalle de la boca de visita 2. Acá tendríamos entonces el de 2.15, que sería el que nosotros vamos a utilizar como referencia para hacer el cálculo correspondiente. Acá tenemos entonces el último tramo, que sería el tramo B2, B1. Tengo el caudal a sección plena, yo hago la división entre el caudal del tramo real entre el valor del caudal de la sección plena, me da un valor de 0.61. Me da mayor a 0.40, es decir, que no tengo que modificar la pendiente mínima, sino que puedo hacer uso de este 2.19. Con eso entonces hago el banqueo. Recuerden que el banqueo en 2 es de 2.15. Me da la cota rasante y con la cota rasante yo le resto el valor de la distancia multiplicado por la pendiente mínima, que en este caso no la tuve que corregir, y me da entonces que para la boca visita 1 me da un valor de 1.84 de excavación, es decir, que es mayor a 1.35 y también estoy cumpliendo con la normativa. Serían ya todos los diámetros de tuberías que por normativa entonces se necesita para poder hacer el diseño de esta red de cloacas y ya conocemos entonces cuáles vendrían siendo las pendientes de cada uno de los tramos. ¿Qué van a hacer ustedes como tareita? Me van a hacer el perfil longitudinal de todos los ramales y del colector principal.
van a utilizar entonces progresivas, rasantes, la cota rasante y el banqueo, en el caso de cada uno de los tramos. Además de eso, me van a hacer el detalle de las bocas de visita, que ya yo se los di, de cada uno de, de esas bocas de visita, donde llegan más de una tubería, para saber realmente cuál vendría siendo el valor de cota de banqueo que se necesita para cada uno de esos tramos. Como pueden observar acá, en los perfiles longitudinales, nosotros además de eso vamos a vamos a suponer que este es el colector principal. En este colector principal, recuerden que al colector principal le llegan dos tuberías, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Acá vamos a suponer que esta vendría siendo la del lado izquierdo, y en el caso de que esté por encima de la red de cloacas principal, entonces no habría ningún quiebre. Pero en el caso de que exista una tubería que esté por debajo de la principal, entonces va a existir un quiebre que vendría siendo este quiebre que yo les estoy mostrando acá en este perfil longitudinal. ¿Qué es ese quiebre? Bueno, que uno de los ramales necesita una excavación más profunda. Cuando alguno de los ramales necesita una excavación más profunda, entonces va a existir un quiebre, porque la tubería del colector principal va a seguir a partir de esa profundidad que indicó anteriormente los ramales. Entonces, en este caso les debería quedar algo similar a esto, el colector principal. ¿Ok? Pero no va a haber uno, sino que van a haber dos quiebres, porque aquí debería de llegarle otras tuberías de ramales a este colector principal. Tienen que estar indicados obviamente la progresiva, la cota rasante y la cota terreno, y también van a hacer el detalle de por lo menos uno de las excavaciones al principio del trazado de la red de cloaca. Ya con eso entonces finalizaríamos el contenido para esta materia. Hagan esa tareita para la semana que viene y así pueden ir practicando entonces para la última evaluación.